caballeros. Buenas noches, don Roberto Casat, director general del Archivo General de la Nación. Buenas noches, personalidades todas, doctor Víctor Gómez Ferrer, miembro del Tribunal Constitucional. Bienvenido, expositor, señor Paulino, Alejandro Paulino y Salvador Alfao del Valle, miembro de la Administración del Archivo General de la Nación. Volvemos de nuevo a hacer historia dentro de la historia. Esta noche debemos tener la especialidad de volver a recordar o de tratar de conocer quién fue Pedro Alejandro Pina, uno de los hombres que tal vez poco estudiado si se quiere, pero la verdad es que si nos conocemos que realmente un grupo de personas dieron la vida para que hoy pudiéramos estar aquí sin ningún problema y con una dominicanidad, se debió a ellos y al padre de la patria. Porque las ideas se quedan en ideas si no se secundan y se ponen a la práctica. Juan Pablo Duarte pudo tener la idea y pudo lograr que ese grupo inclusive se inmolara, si se quisiera entender, para que los dominicanos tuviéramos una mejor calidad de vida. Así que, señores, estamos aquí para ver, escuchar, oír y conocer esa gran ponencia que cada día, cada mes nos trae el ingeniero Antonio Guerra, que ya no simplemente es un expositor, ya es un historiador dentro de la historia. Yo creo que el mes último vamos a tener que dedicárselo a él y comenzar a investigar cómo él ha podido hacer todo esto para que nosotros mes tras mes podamos tener ese plato bien gustoso de entrar inclusive en contraposición y de aportar cosas que cada uno de ustedes trae, porque vamos a hablar de un individuo que hizo la historia. Así que, señoras y señores, después de haber presentado al licenciado Alejandro Paulino Ramos y al licenciado Salvador del Valle, porque si se quedan ahí entonces manejarían con el cuello al revés, así que lo invitamos a bajar para que entonces tengamos al ingeniero Antonio Guerra, genealogista, gran constructor dominicano, pero más que todo es gran constructor del conocimiento de nuestro patricio, los trinitarios. Muchas gracias, Alcides, por esa introducción. Alcides, muchas gracias. Yo no pretendo ser historiador, pero que tengo buena memoria. Lo que a mí me gusta es investigar. Y lo mío es genealogía y me ha llevado, me encariñé, como dijo el artículo que hay en el periódico del Listín del sábado, me encariñé con la Trinitaria y con todos los que están consideramos comunicados en la Trinitaria. ¿Se está oyendo bien? El personaje que vamos a tratar hoy es Pedro Alejandro Pina, que para mí, conjuntamente con Juan Isidro Pérez, es el más leal y el más ferviente seguidor de Juan Pablo Duarte. O sea, esas tres personas forman la verdadera trilogía del dominicanismo, de las personas que fueron verticales todo el tiempo y nunca tuvieron dobleces. Usted no se va a encontrar con este señor en ninguna parte. Puede haber tenido defecto como cualquier ser humano, pero defecto como dominicano en sí, sentimiento dominicano no lo tuvo. Pero lo que tenemos que comenzar a ver es cuándo se originan los Pinas en nuestro país. Y nos encontramos que este señor, llamado Manuel Pina, muere el 24 de abril de 1781 en San Carlos. O sea que los Pinas están ubicados en San Carlos. Y también, ese viene siendo el bisabuelo de Pedro Alejandrino Pina García. Y ahí tenemos la bisabuela de Pedro Alejandrino Pina, que es Micaela Cerrudo. En algunos sitios aparece como ese. Y ambos realmente mueren y son
enterrados en el patio, como en ese entonces se acostumbraba en los patios de las iglesias. O a veces se enterraba en las casas, en los patios de las casas, porque no existía cementerio, ¿no? Aquí hoy comienza a haber cementerio en la ciudad de Santo Domingo a partir de 1824 con Boyer, que es el cementerio viejo de Santo Domingo, que estaba dividido en cementerio inglés o judío, porque realmente, la parte católica. Y hay un enterramiento ahí bastante interesante de un señor Pardo en el 1824, que todavía está ahí en la tarja. Yo los invito a ustedes a ir a ese cementerio de Ciudad Nueva, en la Avenida Independencia, porque la verdad es que se recrea uno en la historia. Y ahí está ese señor Pardo, que nació en Ámsterdam, era un judío, Pardo, y está enterrado ahí. Ese es el varón del cementerio, diría yo. Pantaleón Pina Cerrudo, este es el abuelo paterno de Pedro Alejandrino. Poseía una casa de madera cubierta de vigas y ladrillo a los pies de la cuesta de San Lázaro. Esta casa la adquirió el 16 de septiembre de 1795. Todas estas informaciones de ventas de casa y todo el protocolo están aquí en el archivo. A veces uno lo comienza a buscar, pero no están puestos porque muchos de esos archivos notariales, de esos protocolos notariales, no están, a veces están traspapelados. Mucho se ha hecho en conservarse. Eso es una faena que hay que comenzar a hacer. Aquí tengo el acta bautismal del abuelo. Dice que es hijo de Manuel Pina y Micaela Cerrudo, la vemos con ese. El 10 de agosto de 1784 en la iglesia de San Carlos, por el cura interino Juan Francisco Pimentel. Padrino es el alcalde Juan de Abreu, que viene siendo el abuelo quinto mío. Tomás Rodríguez y Joseph Montañez. Ese es un apellido que ha desaparecido aquí. Ese es el abuelo. Y esta es la ascendencia y descendencia de doña María de la Merced Pérez Díaz Morales, que es la que casa con don Pantaleón Pina Cerrudo, el abuelo de Pedro Alejandrino Pina. Pero también doña María Merced se casa con un señor italiano que había venido como había estado en el regimiento fijo de Puerto Rico y se quedó aquí, que era Lorenzo Bona. O sea, Lorenzo Bona viene siendo el abuelo de María de la Concepción Bona Hernández, la que hizo la primera bandera. Por lo tanto, comenzamos a ver los vínculos que hay entre los Bona y los Pina. Aquí dice que en fecha 15 de noviembre de 1827 hizo testamento natural de San Carlos Extramuro doña María Merced Pérez Díaz Morales, hija legítima de Antonio Pérez, natural de Tenerife y las Canarias, y de Antonia Díaz, natural de San Carlos, casada en primeras nupcias con Pantaleón Pina y en segundas nupcias con Lorenzo Bona, su hijo Vicente Bona, su hermana Andrea Pérez. Aquí tenemos el acta matrimonial por lo civil entre Juan Pina, hijo de Pantaleón Pina, y María Pérez. Hijo de Pantaleón Pina y María Pérez con Juliana Benítez. Esa Juliana Benítez viene siendo la madre no es la madre de Pedro Alejandrino Pina, porque Juan Pina tuvo a Pedro Alejandrino Pina primero con una García, y lo vamos a ver ahora. Allí tenemos al papá de Pedro Alejandrino Pina. Esa foto es de la colección de José Gabriel García, que está aquí en el Archivo General de la Nación, y esa es María Juliana Benítez Hernández.
Juan Andrés Pina Pérez, el padre de Alejandro, también fue un prócer, porque además de ser mercader, en detalle, apatentado hacia 1835, fue prócer de la Independencia y firmante del manifiesto de separación en San Cristóbal, héroe de la Puerta del Conde, oficial civil de San Carlos y alcalde de San Carlos hacia 1868 y 1873. Testó en fecha 7 de agosto de 1847 ante el escribano público José María Pérez, que es también el que hace el testamento de Pedro Santana en el 63, 1863. Pero es importante señalar que el hecho de usted hacer testamento en esa fecha no quiere decir que usted muere en esa fecha, que a veces teníamos que confundir. Hizo el testamento en 1845, ese señor vino a morir en 1879. Lo que pasa es que le daba una enfermedad y sospechaba que iba a morir o estaba en peligro, una enfermedad más fuerte, y testaba. Y pone ahí como su albacea testamentario, si lo ven ahí abajo, a José Salado Mota, Charlie, ese es tu tío bisabuelo. Y vivía aquí, según se desprende de este protocolo notarial. Vivía en la calle principal, la calle de la iglesia, aquí está, de San Carlos, la calle Trinitaria. Sí. Esa es la calle principal, que también era la calle que comunicaba de la iglesia al Camino de Santiago. Habían varios nombres, ¿no? Ahí está el testamento de Juan Andrés Pina Pérez, el papá de Pedro Alejandrino Pérez. Pero algo muy interesante es que él otorga la cuarta parte de sus bienes a sus hijos naturales reconocidos, Pedro y José Antonio. Cuando dice Pedro es Pedro Alejandrino. Y ese es el acta de defunción del papá de Pedro Alejandrino Pérez, Pedro Alejandrino Pina García. Fíjense que muere el 27 de agosto de 1879 y está enterrado en el patio de la catedral. ¿Perdón? Plazoleta de Locura, que ahí había un enterramiento tremendo, ¿no? Esa es la firma de él. Se ve que era un hombre más o menos instruido. Fíjense la edad que muere, de 88 años. Y una cosa que sí llama la atención es que el enterramiento de tercera, pero con doble de primera, porque eran muy singulares. La cruz con que llevaban al difunto, si la cruz era baja, no era un entierro de primera. Si la cruz era alta, y también había con repique de campana, o sea, había muchas modalidades de enterramiento dependiendo del grado, y a veces se encontraban enterramientos que decía pobre de solemnidad. Había cantidad de personas que uno decía pobre de solemnidad, o sea, ese señor no tenía con qué pagar. Este es el acta bautismal de Pedro Alejandrino Pina, el original, en la Catedral de Santo Domingo, en fecha 13 de diciembre de 1820. Nota que era 7 años menor que Duarte, digo menor que Duarte. Nació el 20 de noviembre del mismo año, hijo natural de Micaela García, sus padrinos Pedro Pérez e Inés García. Esa Inés García es la tía. Él no va a aparecer con el apellido Pina hasta que su padre, el 30 de septiembre de 1835, lo reconoce. Hasta ese momento era García. Y notemos que en declaración ante Martín Guzmán Galicia, que era
el oficial civil de moda en esa época. Y quiero hacer un paréntesis con Martín Guzmán Galicia. Esos Guzmán Galicia, uno de ellos, había Santiago Guzmán Galicia, se va a La Vega y viene siendo el bisabuelo de Silvestre Guzmán, de Silvestre Antonio Guzmán Fernández, el presidente. O sea, esos Guzmán de La Vega proceden de los Guzmán Galicia de aquí. Este señor se había casado con una columna, sí, tuvo varios, y este señor es el que oficializa realmente la declaración de reconocimiento de Juan Pina, digo de Pedro Alejandrino, que en ese momento es reconocido por su padre a llevar su apellido y sucederle. Vimos que le dejó la cuarta parte a él y al otro hermano natural, ¿no? Todo eso está aquí en el archivo, ¿eh? Entonces, si nos vemos ahora la ascendencia de Pedro Alejandrino Pina, notamos, muere el 24 de agosto de 1870 en las matas de Farfán, fue enterrado en San Juan, hijo de Juan Andrés Pina Pérez, nieto de Pantaleón Pina Cerrudo, y este señor Manuel Pina, que aunque estuvimos buscando el acta de defunción, digo, tenemos el acta de defunción, pero estuve buscando el testamento, porque el acta de defunción dice que testó, pero no encontramos el testamento. Nosotros asumimos que este Manuel Pina nació en las Canarias y vino a vivir a San Carlos, porque muere en el 1782, debe de haber nacido alrededor de 1730, 1700. Lo que sí era que la mayoría de todas estas personas eran familias canarias. Yo quise ponerle aquí la relación de Pedro Alejandrino Pina con María de la Concepción Boná Hernández. Fíjense que ambos se encuentran con doña María de Pérez Díaz Morales, que era de San Carlos. Esto es todo lo que yo pude resumir de Pedro Alejandrino Pina, la importancia que para mí tiene. Promovió junto con los trinitarios la tarde del 24 de marzo de 1883 una poblada para dar el grito de reforma en la plazuela del Carmen. Impedido por el nuevo presidente haitiano Charles Geral los planes separatistas de los trinitarios, fue perseguido y obligado a embarcarse al extranjero, conjuntamente con Juan Pablo Duarte y Juan Isidro Pérez, o sea, la trilogía. Encontrándose en Curazao, conoció la noticia de la proclamación. Fue miembro de la Junta Central Gubernativa y en su condición de patriota impidió junto a Duarte y otros independentistas la concesión de Samaná a Francia y el triunfo de los planes contenidos en el Plan Lavoisier, que participó en el fallido motín militar del 9 de julio que buscaba limpiar el gobierno de antinacionales y llevar a Juan Pablo Duarte a la presidencia. Y no dejó de ser un duartista todo el tiempo. La acción de los trinitarios llamó a Pedro Santana, amparado en su poderío militar, a declarar disuelta la Junta Central Gubernativa y proclamarse jefe supremo de la nación. Su nombre figuró entre los señalados por Santana como traidores a la patria y fue obligado a embarcarse junto con Duarte y varios de sus compañeros para salir al involuntario exilio a perpetuidad a que fue condenado. Regresa en 1848, amparado por un presidente que era trinitario, o sea, pro-trinitario, que era Manuel Jiménez González. Acuérdense que Manuel Jiménez González fue cuñado de Juan Nepomuceno Ravelo porque estuvo casado con una, pero también en segundas nupcias, después de viudar, casa con una hija de Chepita, con una hija de Chepita Pérez de la Paz, lo habíamos dicho antes. Y él es el padre también de Juan Isidro Jiménez Pereira, que fue 2 veces presidente muerto. Una pregunta. Sí. Los Jiménez con Z, los Jiménez con S. Sí. Manuel Jiménez era con S. Sí. ¿Por qué no está definido eso? El origen de uno y de otro. Porque Manuel Jiménez
Sí, Manuel Jiménez fue el segundo presidente. Entonces, mi pregunta es la definición de los Jiménez con S y los Jiménez con C. Primero, antes que nada, Jiménez no era ni con G ni con J, era con X. O sea, era X, Jiménez. No existía, no se ponía ni J ni G. En algunos países, ahora la S en algunos sitios aparece con S y en otros aparece con Z. El Jiménez que nos viene de las Canarias, la mayor parte del poblador que nos viene de las Canarias es portugués, de origen portugués. Muchos de nuestros apellidos que nos vinieron a través de las Canarias, por ejemplo, Abreu, Pereira, eran portugueses. El Jiménez en Portugal es con S. Igual que de Castro, es un apellido muy de las Canarias. Digo, perdón, de Portugal. Todos esos apellidos, porque la Canaria hoy en día, si fuéramos a hacer un censo, el 40% de los apellidos de las Canarias, es un 40% de origen portugués. Hay un 10% de origen normando, hay italianos, por ejemplo, los Mota de este país, que vinieron de las Canarias. Era Mota que venía de Italia, como se escribe, Mota con doble T. O sea, hay muchos apellidos, porque la Canaria era un punto de... Y no, el Jiménez sí. Y ellos han tratado de conservar el Jiménez como un distintivo. Fíjense, por ejemplo, que aunque ellos no son con S, los G. León Jiménez de Santiago, que son de Tamboril, escriben el Jiménez con S. Pero ellos son Jiménez con Z, porque nosotros hemos hecho la ascendencia hasta casi 5 o 6 generaciones, nosotros lo hemos hecho. Y aparece con Z. Perdón, sí. Perdón, ese Jiménez con X es Navarro, ¿verdad? No, Como Javier. no. Es español. Yo también, pero de Navarra. ¿De? De Navarra. No, no necesariamente. Es que se usaba la X en lugar de la J. Igual que, por ejemplo, no se decía José, sino se decía Josef, con PH o con F. Teresa no se escribía Teresa, Teresa se escribía TH. Y Marta es uno de los pocos nombres que se ha conservado con TH. Exacto. O sea, como se escribiera con TH. Teresa era TH. Bueno, vemos que acompañó a José María Cabral, se salvó del fusilamiento en San Juan conjuntamente con Sánchez, porque todos sabemos que Ogando lo protegió, el general Ogando. Usted puede hacer usted puede decir algo de eso. Claro. Hay que decir de don Alejandro Pina que cuando Cabral se entera que los haitianos habían retirado el apoyo a Sánchez, inmediatamente se organiza para retirarse hacia Haití. Pero Pina no quiere dejar a su amigo Sánchez solo y se decide a encontrarlo con un grupo de amigos al cercado. Y en el regreso a Haití, entonces, es cuando son invocados y Sánchez herido, el capitán Timoteo Ogando le ofrece la oportunidad de sacarlo hacia Haití. Y hay que ver la responsabilidad de Sánchez. Le dice, no, yo me quedo, saca a Pina. Pina, el capitán lo sacó a Haití y salvó la vida. Sánchez fue apresado y fusilado aquel 4 de julio del 61. Otra cosa que hay que decir de Pina es que vivió con una pobreza extrema. Inclusive, a la hora de su muerte, fue una de sus grandes preocupaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pueden leer todos los...
Esta es una carta de Pedro Alejandrino Pina a Juan Pablo Duarte desde Curazao el 27 de noviembre de 1944. Está aquí en el archivo. Pero lo que más, digo, 1843. Gracias, perdóname. Pero lo más interesante es, no solamente en lo que expresa él, el amor y la devoción que le tiene a Duarte. Fíjense cómo dice, un duartista, o sea, que no deja transparentar el afecto y el aprecio que le tiene a su maestro, ¿no? Esta es otra que yo había enseñado antes con Juan Isidro Pérez, que es una carta de la Junta Central Gubernativa en que está mandando a buscar a Duarte, a Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez para que vengan, que ya la independencia se ha dado el 27 de febrero. Y entre los firmantes están Tomás Bobadilla, Matías Ramón Mella, Mariano Echavarría, Silvano Pujol Quintanó, que fue también de los comunicados de la Trinitaria y era vecino de los Duarte. Los Pujol vivían en Santa Bárbara, habían varias familias catalanas ahí. Y quiero aquí rectificar algo que había dicho antes, como Félix Mercedario, a José Checheco, que le tengo que agradecer aquella vez que me hizo la aclaración. Es Félix Mercenario. O sea, había cometido ese error, no era mercenario, era mercenario. Este es el matrimonio civil, apenas se puede leer, de Pedro Alejandrino Pina, el 18 de agosto de 1840, con solo 20 años, escribiente, hijo natural de Juan Pina, mercader al detalle, y Merced García, y se casa con Micaela Rosón, pero realmente como el apellido es Rezón. Y ella era un año mayor que él, de 21 años, hija de José Rosón, de oficio especulador. Especulador no quiere decir nada malo. En nuestro patricio Juan Pablo Duarte, en varias veces, se le pone oficio especulador. Especulador era el comerciante y era un mercader. En esa época era especulador, igual que por ejemplo en la época de Haití, el que era labriego generalmente decía habitante. Uno decía, ¿y qué es esto? Habitante era la forma de decir en la época de Haití, al que era labriego, al que era campesino, le viene de habitante. Bueno, pero también tenemos que se ve mucho mejor, ahí está la firma de nuestro prócer, está Remigio del Castillo, que también fue de los comunicados de la Trinitaria. Por cierto, Remigio del Castillo era sobrino de Martín Guzmán Galicia, el oficial, y llegó a trabajar con él. Y Remigio del Castillo fue socio por mucho tiempo de Tomás Bobadilla y Briones. Tenía un buffet, los dos, muy bien, y manejaban el francés a la perfección, ¿eh? Increíble. Este es el matrimonio eclesiástico fíjense que quien los casa es el presbítero Gaspar Hernández. El 18 de agosto de 1840 los casa en la catedral. Pedro Pina, hijo natural de Juan Pina, y Merced García, con Micaela Razón. Aquí ponen Razón, es Rezón, ¿no? Y tenemos varias de las firmas de Pedro Alejandrino Pina, una en el 39, una en el 60 y una en el 61. Sabemos que él estuvo vinculado en algún momento de su vida a la masonería, pero en ninguna de sus firmas que hemos visto aparecen los tres punticos. Pero Alejandrino Pina tuvo con Micaela Rezón. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Ajá, no lo hay, lo hay. No. Los hijos de Pedro Alejandrino Pina, con Micaela Rezón tuvo tres. Tuvo a Águeda, que muere de 1 año de nacida, Aurelia,
que casó en la catedral con Juan Hilario Meriño Ramírez. ¿Le suena ese Juan Hilario? Ese era hermano de Monseñor de Meriño, hijo de doña Bruna Ramírez. Eran sancarleños esa gente también, pero no tuvieron descendencia. Y tenemos a Juan Pablo Pina Rezón, que casó con primero casó con Dominga Dolores Piña Comas. ¿Perdón? Dominga Aurelia. Yo la tengo como Dominga Dolores. Lo revisaremos después. Yo sé que tú eres el especialista de los piñas, pero bueno, al morir el 31 de marzo de 1880 en San Juan de la Maguana, casa de nuevo en San Cristóbal, con doña Luisa Arcina Chevalier. Y de ahí, pero esa señora era hija natural de Justín Carrier Blaise y Juliette Chevalier Moreau. Estos Chevalier llegaron a San Cristóbal como en el 1811 y luego vinieron a San Cristóbal. En ese momento no existía San Cristóbal, lo único que existía era Yaguate y los ingenios, Inigua. Y Yaguate era de los Álvarez, era la finca de los Álvarez que habían heredado que había comprado doña Margarita Fuente, viuda Álvarez, que había sido la finca originalmente de los padres jesuitas, ¿no? Que cuando los expulsaron en 1780, pues esa finca la confiscó, la cogió el padre Correy Cidrón y luego, pero lo interesante es que gran parte de los haitianos mulatos que salen huyendo de las sublevaciones haitianas que vienen a este país, la inmensa mayoría, donde se radica es en San Cristóbal. Los Montá, los Pepén, los Chevalier, todas esas familias se originan, vienen de Coadibouquet, que es las afueras de Puerto Príncipe, y se radican en San Cristóbal. Inclusive en San Cristóbal había un cementerio, bueno, los Coaquí. En San Cristóbal había un cementerio que le llamaban el cementerio francés, que yo me he tratado de localizar. Yo no sé si alguien lo conoce. Dígame, por favor. Si yo sé la ubicación donde estaba el cementerio. ¿Usted puede dar algún detalle sobre eso? Bueno, si el cementerio... Gracias. Ese cementerio estaba ubicado detrás de lo que se conoció como el lavadero de la Industria Nacional del Vidrio, que está ubicado, lo que fue el lavadero, en la calle General Cabral. En la parte de atrás de ese lavadero, en esa zona, estuvo ubicado ese cementerio, el cementerio francés. Avenida Constitución, entre Avenida Constitución y General Cabral. ¿Y queda algo de ese cementerio? ¿Quedan vestidos de ese cementerio? No queda realmente nada. ¿Qué hay arriba? Hay viviendas. Tendríamos que hacer la ubicación exacta, pero sí sé que estaba entre la Avenida Constitución y la General Cabral, en la zona donde está ese lavadero. Yo he visto enterramientos en el cementerio francés. Si hubo, perdón. Que yo recuerdo ver legajos donde habían enterramientos en el cementerio francés. Ok, sí. Después se construyó el cementerio que estuvo ubicado en la Santomé, el cual fue inmisericordiamente destruido, donde se destruyó la historia de San Cristóbal. ¿Usted es de San Cristóbal? Sí, señor. ¿Qué apellido es? Canelo. ¿Perdón? Canelo. ¿Y cuál es el segundo? Lara. El Canelo, tengo entendido que viene de La Vega. Sí, pero ese Lara viene de Bani. Sí. Ok, está bien. Gracias. Pues Juan Pablo lo vamos a ver con más detalle y tuvo descendencia también con María Asunción Robert, tuvo Pedro Alejandrino Pina Robert. Con Cayetana Chavarría tuvo casi todos sus hijos en Venezuela. Las más conocidas son Mercedes y Dolores, no casa, pero Mercedes, que
es la que termina casando en el 1921 con Braulio Álvarez Castillo, que son los padres de Virgilio Cucho Álvarez Pina. También tuvo descendencia, también se casó con Juan María Peña, Dolores, Manuel, y también tuvo con Cayetano Hernández, tuvo a José Antonio Pina Hernández, lo tuvo en Cumarebo, Falcón, y tantas veces que estuvo él exiliado, porque la verdad es que vivían exiliados, volvían, vivían y volvían. Aquí tenemos la descendencia de Pedro Alejandrino Pina, lo que vimos anteriormente. Y una de sus hijas, Aurelia Pina Rezón, que nace el 9 de mayo, observen ustedes quiénes son los padrinos. Juan Pablo y Rosa Duarte. Vuelve a repetirse los vínculos familiares, los vínculos de compadrazgo que había entre las trinitarias. Usted lo va a encontrar siempre, sea como testigo, sea como padrino de la boda. Aquí vemos que su hija es bautizada por Juan Pablo Duarte y por Rosa Duarte, su hermana. Aquí tenemos una foto de Juan Pablo Pina Rezón, cuyo hospital, el hospital de San Cristóbal, lleva su nombre, porque realmente se radicó, casó en San Cristóbal, aunque terminó viviendo en la Trinitaria de San Carlos, en la calle Sánchez de San Carlos. Exacto. Esta es otra foto de Juan Pablo Pina Rezón, y este es el otro hijo, Juan Pedro Alejandrino Pina Robert, hacia 1915. Esta es una carta muy interesante de Juan Pablo Pina Rezón, del 31 de agosto de 1870 desde San Juan, José Gabriel García, informando la muerte de su padre, Pedro Alejandrino Pina, y ahí corroboró lo que usted acaba de decir. Esta otra casa dice: murió el 24 de agosto, todos los oficios religiosos los recibió a tiempo. Lo que más lamento es que muriera sin un médico a su cabecera. O sea que murió prácticamente, así murieron todos nuestros seres, Y esa es una carta de Juan Pablo Pina Rezón a José Gabriel García, que tuvo muy buenas correspondencias. Eso está aquí en el archivo. Ese es un poema de puño y letra de Pedro Alejandrino Pina, Mi Patria. También está dentro del archivo de José Gabriel García, aquí en el archivo. Mi Patria, este es el original. Aquí lo vemos, cómo aparece, lo publicó Panfilia en el número 14 de la revista Panfilia de enero 30 de 1924, en la página 16. La cual le agradezco mucho a Salvador, que me hizo el favor de mandármela. También apareció publicado, pero ya más extensamente, A Mi Patria, que fue publicada por El Eco del Pueblo 19, el 30 de noviembre de 1856. Naturalmente no pone el nombre de él, pero se deja entrever porque dice que tanto distingue el esclarecido bate dominicano, como llamaba en ese momento, pero la revista, que es dirigida por Manuel María Gautier, bisabuelo de Doy, muy maicista, por cierto, que era muy maicista. Tremendamente maestro. Digo, yo lo noto porque cuando uno lee la revista se da cuenta de que la revista es probable. Claro, la hermana estaba casada con un hermano, era con cuñado. Exacto. Entonces, Mi Patria, aquí está más ampliamente, la publicó, fíjense que está publicada, esa es una revista del 1856 que está aquí en el archivo también. El editor y redactor del Eco del Pueblo lo fue Manuel María de la Concepción Gautier,
quien fuera ministro de Relaciones Exteriores, de Interior y Policía y de Guerra y Marina en la década de 1860, diputado, miembro del gobierno provisional, vicepresidente y presidente interino inclusive. O sea que su bisabuelo no fue de poca cosa. Sí. Marrano. Lo que sí tenemos que investigar el papá de eso, que es un cura. Yo apuesto por el que yo le dije. El sacerdote. El sacerdote. Ahora eran 6 muchachos, ¿no? María José no lo tiene con vos. No, yo he estado también buscando, pero no he podido. No hemos logrado, ¿no? Ese es un escrito que le hizo Fray María del Monte, que también era comunicado de la Trinitaria, publicado también en Panfilia el 30 de enero de 1924, y se le agradezco mucho a Salvador de toda la gentileza de enviar, ¿verdad? Una foto de Félix María del Monte abajo. Juan Pablo Pina y Luis Erciná Chevalier Viuda Molina. El acta matrimonial en la iglesia de San Cristóbal, el 27 de mayo de 1882, entre el presbítero Pedro Tomás de Mena Porte, entre Juan Pablo Pina y uno de Aurelia, tú tienes razón, que yo he puesto Dolores, Aurelia Piña, hija legítima de Pedro Alejandrino Pina. ¿Qué es esto? Ah, bueno, sí. Y Micaela Rosén, natural de Santo Domingo, con Erciná Chevalier, viuda de Pedro Molina, hijo natural de Erciná era hija natural de Juliana Chevalier. Fueron testigos Leonidas Saladín, medio hermano de Erciná, José Remedios Cordero. Estos Saladín son los descendientes del general Saladín, del coronel Saladín, jefe del Regimiento 32. Y ese Saladín se quedó aquí. Después de la independencia se quedó aquí y tuvo descendencia. Y ella estuvo casada primero con ese Saladín, de la cual enviuda, pero tiene un hijo natural con un nieto de Alexis Carrier, que nos gobernó, que fue uno de los gobernantes militares haitianos que nosotros tuvimos aquí. Y de ahí sale Trujillo. O sea que Trujillo desciende por el lado materno de Alexis Carrier. ¿De acuerdo? ¿Eh? Sí, exactamente. Tu tío tatarabuelo. Y de ahí viene el vínculo de Trujillo con la Trinitaria y con los Pinas. Por eso que usted ve el vínculo de Trujillo con Cucho Álvarez Pina, con los Teodulos Pina Chevalier y con tu tío. Y naturalmente, mucha gente dice que con Trujillo volvió a gobernar la Trinitaria. Porque habíamos tenido a Manuel Jiménez, habíamos tenido a Juan Isidro Jiménez Pereira, y ahora tenemos a este señor en el 30 que está vinculado con los Pinas, ¿perdón? Los Pinas que nos rola en la Guardia Nacional, Sí. que era miembro de la inteligencia de la Guardia Nacional. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que hemos dicho? Yo quería que le dieran por atrás un poquito, porque ahí me quedé con una duda. Sí. Un presidente interino de 4 años, no estoy como seguro. Manuel María. Pero 4 años interino duró. No. No hay un error entonces. No, tengo que aclarar, no fue 4 años. Fue interino en un momento dado. No, lo que pasa es que era una junta gubernativa y él fue presidente de la junta gubernativa. Es así, ¿no? El libro delegó poder. Exacto. Mientras él se iba a pelear con él. Okay. Dio poderes Por eso es que se ve varias veces que es presidente. le dio poderes a Manuel María para que gobernara mientras él estaba peleando contra Moya. Inclusive nosotros tenemos cartas en blanco firmadas por Lili para que Manuel María la llenara con las instrucciones que él le diera, porque Manuel María no sigue inventando nada, ¿no? El problema es que tiene del 89 al 93. Yo digo que hay una
Sí, Pero fue varias veces. Del 89 al 93 es el gobierno de Lili, cuando Manuel María es vicepresidente. Yo lo vi varias Pero veces. no fue corrido vicepresidente, sino yo lo cuando puse, Lili yo lo puse como que en ese intervalo fue presidente interino varias veces. cuando Lili lo delegaba. No, pero Alejandro, No, está bien, está bien. no, tú y que tú vale, No, está bien, seguimos la bobada. Parece que todavía no llega. Aquí tenemos la ascendencia y descendencia de Luis Alcina Chevalier. Noten ustedes que tenemos aquí a Luis Alcina Chevalier, así de San Cristóbal. Casó primero con Pedro Molina, el tío bisabuelo de Charlie. Y casa también después con Juan Pablo Pina Rezón, con lo cual tiene a Plinio, que casa con una ceja cuesta de San Cristóbal, después casa con una tía abuela de mi mujer, Rosa Angélica Barina Uribe. ¿Sí? Ese señor Plinio Pina Chevalier casó con una hermana de tu abuelo. Tú no lo sabías. Y también tenemos a Teóbulo, que se casa con Dolores Julia Luz Enrique Quesada y con Osema Adelina Acevedo Rodríguez. Y con Pedro Molina había tenido a Ernesto Molina Chevalier, Altagracia Julia. Fíjense que el Julia se repite mucho. Altagracia Julia Molina Chevalier. ¿Sabe quién es Altagracia Julia Molina Chevalier? Que se casa con José Pepito Trujillo Valdés. Fíjense que en la ascendencia, que es la ascendencia de Trujillo, tenemos a Justin, Alexis, Víctor, Turén, Carrier Blaise, con el que tiene Juliette Chevalier Moreau. Tiene esa hija, que es una hija natural, y ese es hijo también de Bartolomé Carrier Levigné, y a su vez del que nos gobernó, que fue Bernard Philippe Alexis Carrier Acema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El padre de los dos Pina Acevedo, ¿cuál es? El padre de los dos Pina Acevedo es Juan Pablo Pina Rezón, hijo de Pedro Alejandrino Pina, con el primer matrimonio. Abuelo. Ah, no, tú entiendes. El padre. El padre de Pina Acevedo es Teóbulo. Pina Chevalier. Sí, Pina Chevalier. Por eso que usted ve un cuadro atrás. Mira, Pina Acevedo es primo hermano de Trujillo. Prácticamente. No, son primo hermano. Entonces el matrimonio eclesiástico con tu pariente Ninín, el presbítero Eliseo Pérez Sánchez, casando a Braulio Álvarez de 80 años, viudo de Josefa Álvarez Guerra, una pariente mía, hijo legítimo de Luis Álvarez y María Remigia del Castillo, con Mercedes Pina, de 69 años, natural de Venezuela. Esa fue de las hijas que tuvo Pedro Alejandro Pina en Coro cuando estaba exilado. ¿Cómo? Pero lo interesante de esto, Alejandro, es que dice por aquí: bendijo el matrimonio en artículo mortis. O sea, si Virgilio Álvarez Pina, que es hijo de ellos, había nacido en 1880 y pico, 89, vienen a casar 30 y pico de años después y se casan en artículos mortis. O sea, vamos a casar ya, porque no tenemos otra alternativa después de haber vivido 30 años. Ese es don Braulio Álvarez. Don Braulio Álvarez del Castillo.
héroe de la restauración. de la restauración. Dígame, don Dini. Dios fue general de la restauración. Pero algo muy interesante es que me encuentro aquí en el archivo, muchas cosas interesantes. Y aquí hay un archivo de las pensiones. Y yo me encuentro, entre todas esas pensiones, yo me encuentro una solicitud de ayuda al Congreso de parte de Dolores Pina, hija de Pedro Alejandrino Pina, que esa no casó. En fecha 12 de marzo de 1908, de 1808. Pero observen ustedes que está pasando hambre, o sea, está en un mal estado. La que suscribe, hija del general Pedro Alejandrino Pina, ¿de acuerdo? Fundador, dignamente preside, es dirigida al Congreso, de manera de que le den algo, ¿no? Y aquí la vemos el 6 de octubre de 1924, donde ella y su hermana Mercedes dice que durante la ocupación norteamericana la pensión que recibían de 15 pesos le fue disminuida a 7 pesos y medio. O sea que los gringos le rebajaron a ella la pensión de 15 pesos a 7 pesos y medio, que en aquella época era una cosa. Y ahí lo dice, o sea, que si lo ponemos a ver, lo dice. O sea, ya había maquinilla en ese entonces, una Remington. Y o sea que ya dicta, ¿no? Ley de gasto público, una pensión que pueda cubrir las primeras necesidades de la vida. Bueno, aquí vemos a los Plinios, a los teólogos, ¿no? Antonio, ¿Perdón? quería hacer un comentario. Braulio Álvarez, ¿verdad? Sí. Un soldado de la restauración. Que tenía en la calle, en la avenida Braulio Álvarez, era el padre de Cucho, Sí. pero era la calle o la avenida se le puso en honor a él en su condición de prócer, ¿verdad? Y además casado con una hija de Pedro Alejandrino Pina. Exacto. Entonces cuando cae el régimen de Trujillo, lo arrastró la destruyización y quitaron el nombre de la calle. Y el parque. Y el parque. Porque El parque se llamaba Braulio Álvarez, Yo creo sé, que pasó a pero- ser Parque Riquillo, ¿no? lo que te quiero decir es que allá arriba, lo que te quiero decir es que ¿qué puede pasar? Que tiene que ver, no es retroactivo, es decir, él no tuvo, sí, él es el padre de uno que es pariente de Trujillo, con los Pina, en fin, pero eso no No, le pero quita. estuvo casado con una dama de guerra. Pero que no le quita su importancia durante la restauración. No. Y como estuvo vinculado a Trujillo, entonces le quitaron. Exactamente, pagó justo por pecadores. Vamos a decir. Pero la Braulio Álvarez desapareció por el 27 de febrero. Exacto. Sí, eso pasó toda la vida. Es la aspiración de la venta todavía. Queda un pedacito Que crean amado García. También desapareció Teniente Ahumado. no, ese hermano no, la de, ¿cómo se llama? Como la calle, Bravia, no, Feliz María. Valeria Ruiz. Bueno, eso fue. Y no le Pero han lo que puesto estuvimos nombre. discutiendo la vez pasada. Exactamente. Y no le han puesto nombre a otro. Nada. Se conoce. Esta, si nosotros lo leemos, dice de Mercedes Pina, viuda Álvarez, ¿no? Que también está solicitando pensión, o sea, está solicitando que la ayuden. Esta fue en el 1930. Todavía se ve que Don Cucho no había llegado al esplendor, ¿no? Pero dice muy claro aquí que es sobreviviente del fusilamiento de San Juan. Se habla que fue, ella hace hincapié de que él se salvó del fusilamiento junto con Sánchez porque Timoteo Gando lo salva. ¿De acuerdo? Bueno, en 1915 son trasladados los restos
Pedro Alejandrino Pina, a la capilla, lo pusieron en capilla ardiente ahí bajo del altar de la patria, del baluarte, junto con Serra, y fueron llevados a la capilla de los Inmortales, que estaba ubicada en la catedral, y ahora están enterrados en el Panteón Nacional, tanto Serra Pina, y nada más faltan de los trinitarios. No está Juan Isidro Pérez, no está Felipe Alfao, creo que Jacinto de la Concha tampoco está, ¿verdad? ¿Dónde están enterrados? No, Felipe Alfao está enterrado en Sevilla, inclusive donde estaba enterrado Felipe Alfao, como nadie reclamó la tumba ni nadie, sacaron cuando llegan y se convierten en osario, sacaron la caja, la metieron en un osario y no se sabe dónde fueron a parar. Mariscal del Ejército Español, porque Felipe Alfao llegó a ser mariscal del Ejército Español, junto con su hermano Antonio Bata Alfao. Esta era la tarja que había en la Capilla de los Inmortales, y aquí terminamos la ponencia. Muchas gracias, señores. Preguntas, por favor. Bien, señores, voy a quedarme desde aquí, tengo el micrófono en la mano. Si esta noche hemos hecho un buen trabajo, un nuevo aplauso de ustedes lo va a dejar bien claro. Señores, Roberto, ¿querrás decir algo? Ok. ¿Alguien que quiera romper el hielo? Vamos a ver. Sí, un momentito, vamos a tomarlo. Ya. Ese se llama Pedro Alejandrino. Ese Roberto, me gustaría que usted me hablara de ese apellido, Roberto, porque por Barahona había también unos Roberto. Bueno, vino de Curazao, curazoleño, Roberto, de Curazao. Pero ese fue un hijo natural. Y siendo hijo natural le puso el nombre de él, Pedro Alejandrino. A ningún otro le puso Pedro Alejandrino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú quieres decir algo? Sí. Pudiéramos decir que Pedro Alejandrino involucró a su papá dentro de Yo no sé. la independencia, o sea, de la separación, al igual como su hijo Juan Pablo también tuvo muy de lleno. Con Juan José Duarte Rodríguez. ¿Tuvo muy de lleno también o no? O sea, vemos como que el papá de él y el hijo estuvieron siempre Y sus hijos. involucrados. Y los hijos de él. También. O sea, tú no sabes si... No. Mira, suerte hemos tenido que hemos encontrado todos estos legados, los testamentos y eso, para darnos cuenta de los vínculos que hay entre y lo que tenían. ¿De acuerdo? O sea, hemos tenido suerte en encontrar, lo cual nos da a nosotros una especie de vínculos, notas que no teníamos a mano. O sea, yo no he querido repetir lo que está escrito en otros sitios. Yo he querido mostrar lo que hemos investigado y lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los Pinas? ¿Qué tan viejos son esos Pinas? Bueno, ya encontramos a Manuel Pina, ¿no? Y entonces sucesivamente. ¿Con quiénes casó Pedro Alejandrino Pina? Su papá, si era hijo. ¿Por qué el acta de nacimiento aparece como García? Pero claro, era García, pero después su papá lo reconoce y vemos que asume el apellido Pina de ese momento en adelante. Hasta ese momento era García. El doctor Roberto Cassés tiene un escrito de Pedro Alejandrino Pina, o sea que sí ha escrito sobre Pedro Alejandrino Pina. Y tuvo una participación en la Constitución, en la primera Constitución, ¿no? No, la de 65. Exacto. Muy interesante su pensamiento constitucional. Él retoma ahí el pensamiento de Duarte, del cuarto poder para el municipio.
O sea, que es muy importante eso. Repite, che, dice el doctor Casar. Repite, por favor, ya. Las dos calles Pina. ¿Perdón? Las dos calles que tienen apellido Pina. La de Ciudad Nueva y la que está allá. Hay un par de ellas. Hay de Pina y Ese la es Calixto Pina. Calixto María Pina viene siendo tío, primo hermano de Pedro Alejandro Pina. Ese fue cura en San Carlos. ¿Dónde vivía Pina cuando era joven? Bueno, su padre vivía, fíjate que su padre hace testamento. ¿Dónde vivía Pina? Su papá hace testamento viviendo en la calle principal de San Carlos, que es la Trinitaria. O sea, ya para el año 40 y pico, el papá, como hace testamento, ¿no?, vivía en la calle Trinitaria. Yo asumo que tú no estás viviendo en un solo sitio. Sí había muchas de las familias de San Carlos. Como San Carlos era un poblado que era la antesala de la capital, que las invasiones, muchas veces las invasiones se hacían, iban, quemaban a San Carlos y el sancarleño tenía que huir, refugiarse en la capital, se iba el peligro y volvía otra vez, porque el sancarleño negaba vincularse con la capital. O sea, no quería estar vinculado y se mantuvo como tal hasta 1913. Por lo tanto, muchas familias de San Carlos comenzaron a mudarse en la zona que hoy llamamos el Navarijo. Digo que se llama el Navarijo, que hay un escrito que hicimos sobre el Navarijo con la familia Calita. Casi todas esas familias eran de San Carlos. Los Velázquez, las Arregas, los Molina, los Salados, todas esas familias que estaban en el Navarijo provenían de San Carlos. Por ejemplo, la familia nuestra, los Guerra, salieron de San Carlos, pero salieron en la destrucción de San Carlos de 1903 con la revuelta de Bossy Hill en el 1903. Entonces mi familia se muda a la calle Mercedes, pero no deja de estar, no se desvincula nunca de San Carlos. O sea, mi padre, por ejemplo, que era nacido en la calle El Conde, a nosotros nos llevaba a bautizar, a confirmar a San Carlos. O sea, eso sentía totalmente sancarleño, vinculado con San Carlos. Y usted le preguntaba a mi papá, ¿usted es capitaleño? Y él decía, no, yo soy sancarleño. Y no lo mismo. O sea, para mi papá, el concepto de ser de San Carlos era totalmente independiente de la capital. Navarro, el Navarro se radica, el Navarro viene es también canario, pero donde se radica más el Navarro, hay Navarro en San Carlos, pero donde realmente se radica el Navarro es en Azo. Ese es un apellido muy emblemático de Azo. Por ejemplo, este muchacho, este pelotero, Alex Rodríguez, cuyo padre es Rodríguez Ojillo, o sea, Alex Rodríguez es Rodríguez Ojillo. Si fuera a utilizar los dos apellidos, fuera Rodríguez Ojillo. Su madre Navarro de Azua. Dígame. ¿Dónde se radicaron los Mota aquí? ¿Perdón? Los Mota, apellido Mota, ¿dónde se radicaron? El apellido Mota. El Mota viene también de Canarias, pero es un apellido de origen italiano. Aquí, pero en el país, ¿dónde se radicaron? En el sur, básicamente. ¿Y los de la Mota? Es el mismo. Los dos de La Vega. El de la Mota es de La Vega. Y es el único sitio donde se usa el de la Mota. Es verdad. Igual que el del Orbe. El del Orbe es de La Vega. Bueno, sí, pero el del Orbe viejo. Que aquí en la capital, en un momento dado, le decían Orbis. Orbis, se escribía Orbis, pero no era Orbis, era del Orbe. Igual que, por ejemplo, Portalatín. Era ante Portalatum, de la puerta donde en el Caldario de San Juan, ¿no? En la puerta latina, Puerta Latina de Roma. Del nombre ante Portalatum salió el apellido Portalatín.
O sea que de un nombre se convirtió a apellido portalatino, que es muy típico de La Vega. Y en Moca. ¿Alguna otra pregunta? Antonio, Sí, dime. la familiaridad de Trujillo entonces con Manuel Alejandrino Pina. ¿Perdón? La familiaridad de Trujillo con Manuel Alejandrino Pina. No es directa, sino indirecta. Correcto. Porque su abuela había estado casada con Juan Pablo Pina Rezón, el hijo de Pedro Alejandrino Pina. Tuvo hijos con ella, que son primos de él. Pero Exacto, se crió con ellos. Entonces, aquí hay una serie de personas que opinan que Trujillo era un hombre de un estrato muy ínfimo, o sea, inferior. Yo que lo conocí, lo vi, por ejemplo, niño, pues yo viví frente a él en Santiago. Cuando nosotros venimos a Santo Domingo en 56, venimos de frente a frente a la casa de él. Yo lo veía con el bicornio blanco, todos los sábados a las 5 de la tarde iba a él. Entonces pasaba todos los días por frente de tu casa y por frente de la mía. Claro. Así que no lo veíamos. Pero te digo de niño, yo ese recuerdo lo tengo. De esa gabardina color verde, ese verde que yo olivo, que jamás lo he vuelto a ver. Se paraba, que no se me olvida, así. Era de doble entrada la mansión, en la del lado izquierdo, perdón, derecho. Frente a mí, el lado izquierdo de él, derecho mío. Y yo en una bicicletita yo le daba la vuelta. Y me saludaba y me decía, me saluda a tu papá. Porque mi papá, en la época, viajaba con pasaporte diplomático porque era el dueño de la Industria Nacional de Muebles de Santiago. Que Trujillo la quita en el 56 se la da al hermano Naceramera, Sebastián. Por eso que venimos a Santo Domingo. Entonces, viendo la relación de él con Pedro Alejandrino Pina, que son personas vamos a decir, de un intelecto que por lo que he podido apreciar bastante elevado, porque fíjate que él muere como presidente o director, que era el cargo en ese entonces, de la Suprema Corte de Justicia. Ahí la sabiduría de Generalísimo, que la gente lo tira como que él era un bruto, pero no se... Pero fíjate, Ninín, que Eugenio María de Hostos dice, refiriéndose a Luis Archinaz Chevalier, dice, y menciona ahora, no me recuerdo quién era la otra profesora, dice, San Cristóbal ha dado dos grandes maestras, Luis Archinaz Chevalier. O sea, los Chevalier eran una familia que siempre la hemos menospreciado. Ahora, el papá de Trujillo, nosotros encontramos aquí en la Gaceta Oficial de 1899, tenía ficha criminal. Nosotros encontramos la ficha criminal de don Pepito Trujillo, don Pepito Trujillo. ¿Cuál era el crimen? ¿Perdón? ¿Cuál era el crimen? Muerte, asesinato. Está en la Gaceta Oficial de 1899. Está aquí. Nosotros la encontramos. ¿Usted se acuerda, Salvador? La tenemos. ¿Asesinó a él? Sí, estaba en juicio, estaba... Y Silverita tuvo hijos con un señor Echavarría también. O sea, Silverita no solamente tuvo hijos con el viejo, con el que se fue para Cuba, con Trujillo Monaga, que era de Canarias también, que era oficial de sanidad, aunque no era médico, pero era oficial de sanidad. Y con José María Caminero. Pero Silverita Valdés, que está por cierto, yo lo dije, Silverita Valdés viene siendo pariente de Eugenio, por los Valdés de San Cristóbal. Esos Valdés de San Cristóbal están muy ligados. Todos esos Valdés son una misma familia. Sí, una hermana de Silveria vivió... ¿Perdón?
Una hermana de ella se traslada desde Baní a San Cristóbal y vivió en el pueblecito. No, y también, por ejemplo, María Monte, que no era María Monte, no, África, Gracia, era apellido, Gracia. María Gracia. Sí. Su madre estaba ligada con Silverita Valdés también. Se ve que Silverita Valdés no era fácil. ¿Alguna otra pregunta? Bien, señores, si sale alguna otra pregunta, pero después recordarle que la próxima le tocará a Cinto de la Concha en junio, el lunes 17, continuará el julio 15 con Benito González, en agosto, lunes 19, José María Serra, en el septiembre 16, Felipe Alfao, en octubre, lunes 21, Francisco del Rosario Sánchez, en noviembre 18, Ramón Matías Mella, y en diciembre la del ingeniero Guerra será. Bien, señores, si hemos hecho una noche de historia para la historia, entonces después hay una degustación afuera que está esperando para que cada uno de ustedes pueda aprovecharla. Buenas noches y gracias por haber hecho esta noche una noche de la historia. Todo bien. Hola. Por aquí, Están todas las placas.
No,